Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga. Es un gusto poder saludarles. Su hermano y amigo Yair Pereira. Donde quiera que te encuentres, un abrazo en el poderosísimo nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Oiga, traigo un tema interesantísimo. Me han pedido esto. Me han llegado mensajes, comentarios. Y bueno, aquí estamos. Traigo 2 entregas. Esta es la primera. En la próxima emisión traeré la parte 2 de este tema. ¿Cuál es el tema? El conflicto de Israel en el Medio Oriente. Vamos a hablar de lo que ha sido Israel a través de la historia. Es un tema interesantísimo. ¿Sabe por qué? Porque muchos opinan de este conflicto sin saber. Y lo más importante, lo más interesante con respecto a esto es que esto está en la Biblia. Desde la A hasta la Z. Desde el principio hasta el fin está este conflicto. Israel condenado al exterminio, a desaparecer. ¿Por qué? Aquí vamos a hablar de eso. ¿Por qué Israel siempre ha estado bajo amenaza? Es una pregunta. No, que cuando Ismael, que esto, los unos opinan. Escuche. Verdades bíblicas reveladas en este estudio poderosísimo. ¿Cómo comenzó todo? ¿Y cómo va a terminar todo? Oiga, qué poderosa es la palabra del Señor, porque todo está en la Biblia. Todo este conflicto, por eso dije de la A a la Z. Desde el principio hasta el fin, este conflicto está en la Biblia profetizado. ¿Cuáles son las naciones que van a atacar a Israel? Y a fin de todo esto va a desaparecer Israel, van a lograr desaparecer a Israel. Hoy la primera entrega. Y luego viene una segunda entrega. Tú no te puedes perder esto. Esto es extraordinario. Es palabra poderosa del Señor. Te repito, me pidieron el tema y traigo una autoridad que nos va a hablar de esto, el hermano Antonio Restrepo. Tremendo tema para ti que quieres saber exactamente qué es lo que está sucediendo, cómo empezó todo y cómo va a terminar todo. Miremos hoy Israel condenado al exterminio. No te olvides comentar y compartir. Miremos el video. Lo que está pasando ahora con esto de la guerra en el Medio Oriente. ¿Y para dónde puede llegar esto? ¿Hacia dónde se puede encaminar todo esto? Bien, comenzamos en el libro de Génesis en el capítulo 37. Y vamos a leer del verso 41. Recordemos que Jacob y Esaú eran hermanos. Son los 2 hijos de Isaac y de Rebeca. Recordemos que a partir de estos 2 hijos de Jacob y de Rebeca van a nacer 2 pueblos. Es el pueblo de Esaú, que como ve, él había tomado mujeres de los hititas, según lo muestra ahí el capítulo 27 de Génesis, la parte final, o sea, mujeres cananeas o de una tribu llamada los hititas, que fueron un tremendo dolor de cabeza para Rebeca, la madre de los 2, tanto de Esaú como de Jacob. En cambio, Jacob dice que él se mantuvo firme, siguió los consejos de su madre, que le pidió que no tomara mujer de esa tierra de los cananeos ni de los hititas, sino que ella a su tiempo lo enviaría a la tierra de sus parientes en Aram, para que allí, entre su familia, tuviera su esposa. Bueno, eso está el relatado en ese capítulo 27 del libro de Génesis, y en el capítulo 28, desde luego, lo amplía mucho más. Pero nos vamos a detener en el verso 41 de este capítulo 27. Desde entonces Esaú odió a Jacob. Es decir, el capítulo 27 cuenta que teniendo hambre, Isaac, su padre, que ya era ciego a esa altura, quiso comer la carne normalmente de un animal de caza que acostumbraba Esaú, que era buen cazador, o que era un hombre del campo, acostumbraba a traer estas especies para su padre, que le agradaba mucho, pero ya sabemos que Rebeca,
que ya estaba incómoda por la situación de su hijo Esaú con estas mujeres hititas, buscó que la bendición que Isaac podía dar como al primogénito, como se bendecía al primogénito, que al fin y al cabo sería el que sería como el jefe del clan o del grupo familiar a la muerte del patriarca mayor. Entonces, Rebeca no quería que fuera Esaú el que tomara las riendas de la familia, sino que fuera Jacob. Y por eso hizo todos los trámites para que la bendición Isaac se la diera a Jacob con toda la trama que ella montó y todo lo que pasó. Pero de esto no tardó mucho. Esaú se dio cuenta de todo esto, y cuando se dio cuenta de que su hermano Jacob supuestamente lo había suplantado y le había robado la bendición, prometió matarlo. Y ese es el relato que aparece del verso 41 en adelante de Génesis 37. Desde entonces Esaú odió a Jacob por la bendición que le había dado su padre, y pensaba: ya tan pronto vamos a estar de luto, decía él, por la muerte de mi padre, y después de eso mataré a mi hermano Jacob. Esa es la sentencia. El plan que tiene Esaú ese día cuando se ve suplantado por su hermano dice: mi padre morirá en pocos días, y cuando mi padre muera, yo de inmediato procederé a matar a mi hermano Jacob. Desde ese día pesa sobre Jacob. De Jacob viene el pueblo de Israel. Recordemos que el pueblo de Israel viene a partir de los 12 hijos de Jacob, que se van a ver claramente descritos en el capítulo 49 del libro de Génesis. Se mencionan los 12 hijos de Jacob. Y de ellos se va a formar el pueblo de Israel. Entonces, por eso digo que Israel tiene una sentencia de muerte desde que nació. El fundador o el padre de lo que hoy es Israel tuvo una sentencia de muerte por parte de su propio hermano, que era Esaú. Ahora, el tiempo corre y esa sentencia de muerte siempre va a estar presente en Israel. Siempre es recurrente en el tiempo. Y por eso vamos a encontrar a lo largo de la Biblia, por ejemplo, en Éxodo capítulo 1 y 2, vamos a encontrar que Israel, los descendientes de Jacob, estuvieron a punto de ser exterminados en Egipto. Cuando se levanta una generación en Egipto que no conocía a José, comenzaron a maltratar al pueblo de José, que es el pueblo de Israel, o los descendientes de Jacob, y buscaron todas las estrategias para que el pueblo de Israel desapareciera. Entre ellas, la última que se describe en el capítulo 2, del libro de Éxodo es matar a todos los niños que nacieran, a todos los niños varones que nacieran, matarlos. Es el tiempo cuando nace Moisés, por ejemplo. Y para cuando Moisés nace, todos los niños de los hebreos tenían que matarlos al nacer. Si mataban a todos los niños de los hebreos, automáticamente desaparecía el pueblo de Israel, la descendencia de Jacob desaparecería absolutamente. Entonces estuvieron bajo sentencia de aniquilación total en Egipto. Eso lo relatan los capítulos 1 y 2 del libro de Éxodo. Ahora, finalmente pues viene la intervención divina y el asunto la ley cambia, y va a venir un momento cuando ya el pueblo de Israel sale de Egipto, pasados desde luego muchos años y toda la historia que se da con Moisés, en fin, y después a este hombre que había vivido en el palacio, que fue recogido por la princesa hija de Faraón y llevado al palacio, y posteriormente pues crece como un príncipe en el palacio real, pero cuando llega el momento de que le correspondería
ser el rey de Egipto, el próximo faraón, porque su madre adoptiva, hija de faraón, pues no podía como mujer a acceder al trono y le va a corresponder a él. Y el libro de Hebreos nos cuenta en el capítulo 11, verso 24 en adelante, el 23 en adelante nos va a contar que Moisés, hecho ya grande, rehusó o renunció a llamarse hijo de la hija de Faraón, porque si seguías llamándose hijo o reconociéndose hijo de la hija de Faraón, sería el próximo rey. Y él prefirió renunciar a eso, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mira en un galardón mucho más importante que todo lo que Egipto, con su esplendor, siendo el imperio más grande del mundo de su entonces, pudiera darle. Eso está escrito de ese verso 23 en adelante del libro de Hebreos capítulo 11. Bien, ya saben lo que pasó. En el capítulo 3 Dios llama a este Moisés, desde luego pasadas muchas cosas, la huida de Moisés de Egipto, por lo que pasó con el egipcio, y la vida de él como un nómada en el desierto, trabajando para un ceseno, que posteriormente va a ser su suegro. En fin, todo esto que va a pasar después de 40 años en el desierto, Dios lo llama en lo que pasa en la zarza, en el capítulo 3 del libro de Éxodo, para que vaya a Egipto a liberar al pueblo, porque Dios había escuchado su clamor. Ya saben todo lo que apareció. Y viene el momento cuando Israel en efecto sale de Egipto, capítulos 12 y 13 del libro de Éxodo, cuando por la intervención divina el pueblo puede salir de Egipto y bajo el mando de Moisés. Ya saben que cruzan el Mar Rojo, que allí en el Mar Rojo muere Faraón y su ejército que le acompañaba. En fin, que cantan la canción victoriosa del capítulo 15 del libro de Éxodo. Jehová es varón de guerra, Jehová es poderoso en batalla, ha echado en el mar al caballo y al jinete, la hermosa canción que se entona, conocida como la canción de Moisés, en el capítulo 15 del libro de Éxodo. Pero no habían pasado muchos días de la victoria, del folgorio, de haber cruzado el mar, de haber visto cómo Dios milagrosamente los habría librado, cuando vino otro ataque fulminante para exterminarlos. Está escrito en el capítulo 17 del libro de Éxodo. Llegamos al libro de Éxodo en el capítulo 17 y encontramos esto que pasó. Iba a ser una tribu descendiente de Saúl, unos descendientes de Saúl, llamados los amalecitas, que es una tribu que vivía en el desierto, una tribu nómada, descendiente de Saúl, que vive en el desierto y buscan un momento estratégico para acabar con Israel. Israel acababa de salir de Egipto. Israel pues no tenía armas importantes ni un ejército entrenado para la guerra, ya que en Egipto habían sido simplemente esclavos. Entonces no hay entre ellos personas entrenadas para la guerra, ni mucho menos. Pero sin embargo las personas pues jóvenes, los jóvenes y las personas de mayor vigor pues iban adelante. Imaginemos un desfile que se hace por el desierto. El desierto no es un valle, es un campo de riscos, es un terreno quebrado, lleno de riscos, desde luego en todas las direcciones. Entonces hay que ir haciendo zigzags, sesgos para hacer el recorrido, de tal manera que a los pocos metros ya no se alcanza a ver hacia atrás los que vienen atrás. Y el desfile, por un lugar donde no pueden hacer una senda ancha para ir en grupo mayor, aproximadamente cerca de 2 millones de personas, pues imagínense, será un desfile de kilómetros de distancia entre los que van adelante y los que van atrás. Hay kilómetros realmente de distancia para poder desfilar tanta gente por un desierto lleno de vericuetos. Entonces, Amalek, que es una tribu
nómada que vive y conoce al derecho y al revés ese desierto de Arabia Saudí, hace toda una estrategia macabra para destruir a Israel. Dejó que pasaran todos los hombres fuertes, que pasara toda la gente que pudiera defenderse. Y en la parte de atrás, en la última parte, pues iban las personas más indefensas, que eran las mujeres en embarazo, iban los niños, iban los ancianos, en fin. Y cuando ya los de adelante iban kilómetros adelantados, sale Amalek de sus escondites en estos vericuetos y en estos riscos, cuevas que ellos conocían perfectamente porque vivían allí, y atacaron a Israel a espada. ¿A quiénes buscaron destruir? Buscar destruir los niños. Si mataban los niños, Israel está condenado a desaparecer, porque ¿dónde estaría su descendencia? Si matan a las mujeres en embarazo, si matan incluso a las mujeres, eliminan los ancianos, Israel, el pueblo de Israel, desaparecería. Entonces no tendría futuro. Ese es el ataque aleve y cobarde que se ve en ese capítulo 17 del verso 8 en adelante del capítulo 17 de Éxodo. Recuérdelo, no lo olvide. Recordemos que este ataque es tan cobarde porque viola todos los principios que existían y las normas que existían para la guerra en los tiempos antiguos. Atacar de esa manera era uno de los delitos imperdonables que existía en todas las civilizaciones y sociedades antiguas. Normalmente cuando un pueblo iba a ir a otro contra la guerra tenía que avisarle con tiempo. Tenía que enviarle unos emisarios y decirle: vamos a venir en guerra contra ustedes para que estén preparados. Normalmente se citaban en un lugar. Existía toda una especie de protocolo para la guerra que lo recordó Jesús. ¿Recuerdan cuando Jesús dijo: ¿quién es el hombre que queriendo construir una torre no se sienta primero y hace cuentas si tiene con qué construir la torre? No sea que inicie la construcción y después se le acabe el dinero y la gente comience a hacer burla de él diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo terminar. ¿O quién es aquel que va a ir contra la guerra, que tiene 5,000 hombres y va a ir con otro reino contra otro reino que trae 10,000 hombres? Es decir, que lo dobla en números, en efectivos, es el doble que no hace más bien una cosa más sabia, viendo que no tiene la capacidad militar de enfrentar a un ejército que lo dobla, dice: no le envía primero condiciones de paz. Eran las condiciones que existían para la guerra. Entonces, pero este es un acto terrorista. Lo que hizo Amalek fue un acto completamente terrorista que violaba todas las normas de las leyes existentes en aquel tiempo para la guerra. Por lo tanto, se conoce como uno de los ataques más aleves y cobardes que viola todos los principios observados en cuanto a los derechos y en cuanto a los protocolos propios de la guerra en los tiempos antiguos y aún en los días de hoy. Por lo tanto, eso fue tan cobarde que Dios le dijo a Israel ese día que se escribiera, finalmente, gracias a Dios, a través de Josué, que encabeza la defensa, se puede vencer a los amalecitas. Pero ese día Dios le dijo a Moisés que habría de escribirse un libro de memoria, es decir, llamar a un grupo de personas, y que normalmente más tarde, ya en los tiempos de Mahoma, se le llamarían memoriones, para que memorizaran esto y progresivamente lo fueran transmitiendo de generación en generación para que no se olvidara lo que había hecho Amalek con ellos cuando habían salido de Egipto. Entonces se construye un altar en el verso 15 para que quede como un memorial para que esto no se olvide nunca. Y es lo que está registrado ahí. Ese día Dios dice, le manda a Israel que ellos, cuando lleguen a la tierra prometida, no podrán dar descanso, no podrán tener descanso hasta que no hayan destruido por la espada a Amalek, es decir, que no hayan cobrado o castigado
la malvada acción de Amalek. Por eso en el capítulo 15 del libro de Primera de Samuel se le da esa orden a Saúl como primer rey que tiene Israel ya en propiedad, de ir y destruir a Amalek, cobrando así o cumpliendo así la sentencia de Dios de Éxodo 17, que finalmente, como saben, Saúl, no termina cumpliendo esta orden, sino que él hace otra cosa y por lo tanto Dios lo desechó. Pero tenemos otro momento de exterminio. Es en el libro de en el libro de Esther, en el capítulo 6 del libro de Esther. Amán, que era el primer ministro de Asuero, hace todo un plan para exterminar a los judíos, comenzando por exterminar a Mardoqueo, que era su líder natural. En los capítulos 1 y 2 podemos ver lo que pasa. Una gran parte, a esa altura, una gran parte de los judíos que vivían, que habían estado en el imperio persia, que inicialmente habían llevado los babilonios y que ahora estaban bajo el dominio de los persas, mucha gran parte de Israel a la altura de Esther habían regresado ya a la reconstrucción de Jerusalén y del templo, de la ciudad, en fin, los muros y todo esto, pero una colonia muy grande de judíos todavía vivía en Persia y en muchos más países de aquel entonces que todavía seguían bajo el imperio de los persas. Y recordemos que este Amán hizo maliciosamente firmar con el anillo del rey una ley para que fueran exterminados los judíos, no solamente los de Persia, sino los que estuvieran en cualquier lugar del mundo fueran exterminados, incluyendo los que habían regresado ya de la diáspora a Israel. Entonces, hay una orden, una sentencia de muerte sobre todos los judíos en todo el mundo de aquel entonces, que se extendía desde ahí, desde Persia, o desde el Golfo Pérsico hasta la India, y en toda esta región había orden de exterminar a los judíos bajo esta ley macabra que había hecho maliciosamente Amán. Toda la trama se va a descubrir a partir de ese capítulo 6, cuando el rey va a preguntar si existe algún hombre en su reino que sea digno de ser honrado porque le haya prestado algún servicio importante a su reino. Y algunos le van a mencionar que hubo un hombre que un día, cuando dos eunucos, hicieron un plan macabro para matar al rey, un hombre en su reino los había denunciado, los había advertido de este macabro plan y había salvado al rey de la muerte. ¿Quién es ese hombre? Y esto le dijeron que era un hombre llamado Mardoqueo, el primo exactamente de Hadasa, o sea, aquella princesa que llegó a ser esposa del rey, o sea, la conocida Esther. Hadasa, por el capítulo 2, que cuenta la historia de ella, una chica huérfana, una niña huérfana, que es adoptada finalmente por su primo Mardoqueo, y tiene el nombre de Hadasa, que posteriormente ya el rey le va a cambiar el nombre y la va a poner Esther, que quiere decir estrella o la mujer más hermosa que podía haber en el reino, ya que esta es la estrella más hermosa y luminosa que existía para los antiguos en el cielo. Entonces, en esos capítulos 7 y 8 se descubre todo ese plan macabro que había para exterminar a los judíos de la tierra en estos tiempos de Amán, que era exactamente un descendiente de los mismos amalecitas descritos en el capítulo 17 de Éxodo y en el capítulo 15 de Primera de Samuel. Hasta ahí vemos cómo se mueve siempre Israel bajo la sentencia de una aniquilación total. Pero el asunto no para ahí. Van a pasar los años y llegamos al año 168 a.C.
viene un hombre llamado Antíoco Epifanio. Este Antíoco Epifanio, que pertenecía a la familia Seleuca, es decir, de los griegos, que habían trasladado en ese entonces la capital y la habían puesto en un lugar, en un sitio geográficamente hoy conocido como, o que se conoció en el tiempo como Antioquía. Esto queda en la región de lo que hoy conocemos como Turquía. Turquía, para aquel entonces que estamos hablando de este año 168, hacía parte del mundo griego, es decir, era una parte del mismo mundo griego, de los griegos. Los griegos dominaron, hicieron este territorio suyo y por lo tanto la cultura de los griegos y de los que hoy conocemos como turcos es la misma cultura, ya que esto antiguamente era un solo reino. Entonces los griegos tenían su capital para ese tiempo, no en Atenas, sino que tenían su capital en Antioquía, que es una ciudad que el padre, el Antíoco mayor, había dado a esta ciudad el nombre suyo, la habían puesto en honor del nombre suyo, o la había hecho llamar así en honor de su nombre. Lo cierto es que este Antíoco, de los 6 Antíocos que hubieron, este es el cuarto, iba a ser el más malvado. No era el hijo mayor de Seleuco, del Antíoco mayor, sino que es uno de los menores, pero con una ambición terrible de poder. Grecia o los griegos habían hecho un intento de ir a Egipto y conquistar la otra parte, el imperio Ptolomeo de Egipto, pero los romanos habían enviado allí la flota de barcos y su ejército para defender o ayudar a los egipcios a defenderse del ataque de los griegos en los tiempos de Antíoco III, el padre de este Antíoco IV. ¿Qué va a pasar? Los griegos, bajo la cabeza de Antíoco III, van a tener que regresarse porque no pueden enfrentar a los romanos y a los egipcios a la vez. Entonces regresan, pero en su regreso los romanos le ponen las condiciones. Dice, como ustedes intentaron hacer una guerra donde estamos incluidos nosotros, nos van a tener que dejar unos rehenes. Y entre los rehenes se van a llevar a Roma a este Antíoco IV. Será para él un privilegio porque llegará a Roma y no será un prisionero, sino que lo ponen a estudiar con todas las personas de la más alta sociedad romana y se prepara. Pero este hombre a la larga, ¿qué va a hacer? Muere su padre, después muere su hermano y le seguiría otro hermano de él, porque él era el tercero, pero él buscó de todas formas quedarse con el poder él antes que su otro hermano, y con unas ambiciones tremendas, entonces viene y pone unas condiciones en Israel. Israel ya estaba en aquel entonces, Israel estaba bajo los griegos, había estado bajo los egipcios en ese tiempo intestamentario, y por aquel entonces estaba bajo los griegos. Los griegos, hasta ahí antes de Antíoco, dominaban a Israel, tenían el dominio de él, les habían cambiado la religión, muchas cosas le habían cambiado, pero les permitían todavía tener algunas ceremonias y guardar el día de reposo y la circuncisión. Pero llega Antíoco y les prohíbe, en el año 68, hizo esto, trajo una estatua del dios Zeus y la puso exactamente en el lugar santísimo, en el templo en Jerusalén. Enseguida prohibió la circuncisión de los niños, enseguida prohibió guardar el sábado y enseguida prohibió la lectura de cualquier texto de las Sagradas Escrituras. Y todo lo que encontró de textos que hablaran que fueran textos de la Torá o de la ley, todo lo mandó quemar. Esos rollos que encontró los hizo quemar. Y estableció unas condiciones de manera prácticamente imposibles para los judíos.
y luego los que no estuvieron de acuerdo, los que no estuvieran con esto, de acuerdo con esto, los hizo matar. Y vino un exterminio total, ya contado en el primer libro de Macabeos, cuenta todo lo que pasó con esto, cómo estuvieron también a punto de ser exterminados en ese tiempo, entre los años 169 y 168 antes de Cristo, que milagrosamente levantó a los famosos Macabeos, a Simón y otros, Judas, entre otros, que van a luchar en una tremenda desventaja contra los ejércitos griegos y finalmente terminan venciéndolos y reconquistando de nuevo la ciudad de Jerusalén, reconquistando el templo, destruyendo la imagen de Zeus y volviendo a hacer la purificación del altar y del lugar santísimo. Y en razón de eso, pues se celebra hasta el día de hoy la famosa fiesta de las luces o de la dedicación, que conocemos en nuestros días actualmente, con lo que hicieron estos judíos bajo el mando de Simón y de Judas, en ese entonces, los Macabeos. Pero en esa época también estuvieron condenados al exterminio. Vamos a avanzar en el tiempo y vamos a llegar al año 66 ya de nuestra era, de la era cristiana. En la era cristiana va a venir, hay un grupo que se conoce como los esenios. Era una especie de secta judía que va a vivir, que tiene su influencia en los desiertos, especialmente del Mar Muerto, de todo este desierto que está entre Israel y Egipto, de Jericó hacia abajo, y toda la ribera del Jordán. Por todo esto existe una tribu llamada los esenios. Los esenios eran muy religiosos y esperaban el Mesías, pero el Mesías que ellos esperaban era un Mesías guerrero que llegara, armara a la gente y enfrentara valerosamente a los romanos y los derrotara y trajera la independencia de Israel. Estos se oponían a los impuestos tan gravosos que imponía el Imperio Romano. También se oponían los esenios a que fueran los romanos los que nombraran los sumos sacerdotes, ya que los sumos sacerdotes que se nombraban en los tiempos de la dominación romana en Israel, como Caifás y Anás, no eran de la tribu de Leví ni nada, sino que esos se escogían políticamente por los romanos y por los reyes vasallos que tuvieran los romanos en Israel, como el caso de Herodes el Grande y sus hijos. Entonces, los esenios no estaban de acuerdo con que los sacerdotes los eligiera Roma, sus sumos sacerdotes y demás los eligiera Roma, sino que ellos querían elegir religiosamente sus sacerdotes y sumos sacerdotes como se había hecho en el Antiguo Testamento. Todo esto lleva a que los esenios finalmente no soporten más, se les agote la paciencia y comienzan a hacer grandes matanzas de tropas romanas. Realmente al principio tuvieron un éxito arrollador, tanto que llamó la atención al Imperio Romano y tuvo que mandar refuerzos de todas partes, movilizar tropas de otros países para ir a buscar sofocar el levantamiento de los judíos guiados por los esenios. Y va a venir toda esa guerra que se da entre los años 66 con la destrucción finalmente de Jerusalén en el año 70, contada por Flavio Josefo, un historiador, pero que también estuvo del lado de los romanos en toda esa masacre que hubo. Él cuenta cómo la horrible matanza que se hizo ahí por miles, que se contaban por miles los muertos, como unos 197,000 judíos fueron después tomados cautivos y vendidos como esclavos a otras naciones. También de ahí lo está contando Flavio Josefo. En fin, fue una masacre terrible que va a terminar con los últimos que se van a suicidar, que son los héroes conocidos hoy en Israel como son los de Masada. Los celotes que habían ocupado un lugar antes donde estuvo el palacio de Herodes, en un risco en el Mar Muerto, en las alrededores del Mar Muerto, conocido como Masada, y como de allí, después de mantenerse sin dejarse capturar por los romanos en ese risco, finalmente terminan suicidándose en el año 72 de la era cristiana. Viene otro levantamiento de los judíos. En ese caso los judíos, los que pudieron huir se fueron, otros fueron vendidos y los otros habían sido masacrados.
Pero de los que se fueron intentarán volver hacia el año 115 de la era cristiana, otra vez, y de nuevo vienen los romanos y buscan destruirlos, matarlos y hacerlos huir de ahí entre los años 115 y 117, y luego viene la famosa guerra de los años 132 al 135, en los tiempos de Adriano. Para ese entonces los romanos o los judíos quisieron volver a establecerse en ese lugar, pero otra vez vino la guerra, ya Roma no los admitía ahí para nada, y vino la guerra, vino las grandes tropas romanas, van a luchar contra ellos, en los tiempos de Barjabas, por ejemplo, que era como el líder visible de los judíos, que van a guiar esta revuelta inicialmente contra los romanos y terminan perdiendo. ¿Y qué va a pasar? Echados fuera, desaparece el Estado de Israel y es anexado a lo que hoy es Siria y el Líbano. Entre lo que hoy es Siria y el Líbano, esos países quedaron teniendo el territorio de lo que hoy es Israel, o de lo que había sido Israel. Es decir, quedó anexado al territorio de sus países vecinos. Y va a venir la famosa, que hasta el nombre de la ciudad se la van a cambiar y la van a poner Capitolina a lo que hoy es Jerusalén y lo que había sido Jerusalén antes. Y como en Siria, el país de Siria se conocía también como el país de los palestinos, por el honor que se le ofrecía a una diosa en esas tierras, en lo que es hoy Siria y lo que es el Líbano, e incluso lo que es Israel. Antiguamente, según Herodoto en el siglo V, él relata que había la famosa diosa Pales, que se le rendía culto, y de ahí ya nace la palabra Palestina. Inicialmente, en los tiempos del año 132, lo que se conocía como Palestina es lo que hoy es Siria, pero como Israel es anexado a ese territorio, entonces todo pasa a recibir el nombre de Palestina, para que desapareciera el nombre de Israel de ese lugar, incluso de Jerusalén. Entonces, ¿qué buscaron con eso? Exterminar los judíos y que no tuviesen un lugar físico en la tierra donde pudieran reunirse, o que fuera su estado, que fuera su lugar. Desde entonces quedaron dispersos por las naciones, por las diversas naciones del mundo. Es así como va a transcurrir el tiempo y vamos a llegar al año 197. En el año 1997, 1897, corrijo la fecha, 1897. Hay un judío que había nacido en Hungría, era un gran líder, una persona que se había capacitado, estudiado, en fin, una persona muy inteligente. Y él soñaba con que los judíos volvieran a tener un estado propio. Es así como va a ser una convocatoria a los judíos, por lo menos que se conocían en Europa por aquel entonces, entre Francia y Suiza y algunos de Alemania, y se van a reunir en Basel, en lo que hoy es Basel o Basilea, Suiza, en el año 1897, y esta asamblea se va a conocer como la Asamblea Sionista, porque allí van a ser el sueño sionista, es decir, el sueño es volver otra vez, motivar a un grupo de judíos que se encuentran dispersos por el mundo, a volver a soñar con tener la oportunidad de volver a Jerusalén, de volver a tener su culto allí en Jerusalén, lo que había sido la tierra de sus antiguos antepasados. Ese es el sueño que va a despertar Teodoro Herzl, que es el fundador del sionismo, con esta asamblea que se lleva a cabo en Basel, Suiza. Ahora, con el nacimiento del sionismo, van a ser una cantidad de teorías falsas, y especialmente teorías nacidas desde las más radicales
ideas religiosas, desde la parte religiosa más radical, tanto del mundo árabe, es decir, tanto por los países musulmanes como también por el catolicismo romano. El catolicismo romano, entre ellos, comenzó a tejerse una idea de que el sionismo tenía un plan secreto, la cual es mentira, para apoderarse del mundo. Y en ese apoderamiento del mundo desaparecerían a la Iglesia Católica como tal, desaparecían la religión del catolicismo, desaparecerían el Islam, y por lo tanto serían ellos los que se adueñarían del mundo. Comenzaron a circular esa cantidad de teorías que nacieron, como nacen hoy las ideas, las famosas ideas de los intervencionismos, para asustar a la gente. ¿Eso qué hace? Va a mover tanto a Europa, el Europa religioso católico, como los países árabes musulmanes, los va a poner en alerta respecto de qué va a pasar con el sionismo, es decir, con los judíos que habían en el mundo. En el año 1917, año 1917, recién había caído el mundo otomano, es decir, los otomanos o los musulmanes, que eran los que dominaban toda esa región de lo que es el Golfo Pérsico y todo esto, todos esos países, incluyendo Israel, lo que es Turquía, la misma Grecia, todo eso había caído bajo los musulmanes en el antiguo tiempo. Recuerden que hasta los españoles habían estado bajo el dominio de esta gente desde el año 735 al año 1952. En fin, finalmente el mundo musulmano, los moros, van a ser vencidos en la Segunda Guerra Mundial. Inglaterra, el ejército inglés, termina teniendo el dominio y el control de toda esa zona del mundo, lo que es Arabia Saudí, incluyendo Irán, Irak, todos esos países, Afganistán, Pakistán, todo eso, Yemen, todos esos países quedan bajo el dominio de las tropas inglesas. Eso se hizo por unos acuerdos que se dieron entre Italia y otros países que van a participar de la guerra, incluyendo Estados Unidos, para que el mapa del mundo pues se repartiera entre los que habían vencido en la guerra, y a Inglaterra le corresponde esa región del mundo. Entonces va a venir el famoso, hay un documento, cuando ya los ingleses dominan esa región, hay un documento que llena de esperanza a los judíos, y ese documento se conoce con este nombre. Vamos a ver el de Londres, de Inglaterra, 1917. Ese documento está aquí. Inicialmente se conoce como la Carta Blanca de los judíos, que hoy se conoce también como la Declaración de Balfour. Y ahí está la carta. Esa carta, que tiene 67 frases, 67 palabras están en esa carta, contiene ese documento la promesa que a futuro los judíos van a tener un estado propio. Se les promete a partir de este documento que los judíos tendrán un estado propio en Israel, en lo que hoy es Israel. Esa tierra había sido ocupada por los turcos por mucho tiempo, y desde luego por musulmanes de todos los países árabes que habían venido allí en los tiempos de los turcos, que cuando los musulmanes o los moros dominaban esa región. Ahora se le promete a Israel que en este documento de Balfour, que hay un plan que tienen los ingleses y sus aliados de crear el Estado de Israel, y que los judíos por fin tengan un Estado propio. Eso llena de ilusión a los judíos. Esto era una estrategia política. Inglaterra y los grandes países de Europa habían quedado en ruinas después de la Primera Guerra Mundial. Eso no fue fácil, eso tuvo un costo no solamente humano, sino económico enorme. Y habían unas familias judías en Alemania que eran prestamistas, que tenían sus dineros para prestar a diversos gobiernos del mundo. Inglaterra estaba endeudada con estas familias judías de Alemania, y las sumas que le habían prestado eran muy grandes para
en los tiempos que duró la guerra, del 14 al 17 o hasta el 18. Entonces, buscando cómo acercarse a ellos para que les prestaran más dinero, para tratar de levantarse de las cenizas, volver a reconstruir su industria, entonces lo van a ilusionar con este documento de Balfour, diciendo que cuando ellos logren la consolidación del mundo político, entonces ellos tendrán un Estado. Pero vuelve otra vez el asunto. Como ellos no solamente necesitaban dinero, sino que necesitan recursos petroleros para sus barcos, para sus trenes, para todo lo que había en la naciente industria de esa época, entonces tienen que ir también a Arabia Saudí y a todos estos países árabes y hacerles también promesas diciendo a ellos que en el futuro ellos van a establecer en esa tierra que antes fue Israel, van a establecer un Estado palestino. Es decir, a dos pueblos les están prometiendo lo mismo. En este documento de Balfour, a los judíos les prometen que les van a crear el Estado palestino, perdón, el Estado israelí, pero también Alemania, Italia mismo y otros países van allí a esta región del Medio Oriente y le hacen promesa a estos pueblos que cuando logren consolidar los asuntos de paz en esa región, entonces los palestinos tendrán un Estado. Es decir, se les promete a los dos la misma cosa y tiene intereses económicos a los judíos para que presten dinero y a los del Golfo Pérsico para que aporten recursos petroleros para poder manejar la industria, para tener la industria en capacidades de movimiento. Eso es un documento prácticamente dañino y malvado, que lo que hace es entusiasmar los dos pueblos de un lado y de otro para finalmente no cumplirle a ninguno, sino que finalmente los dos dejarlos enfrentados para que se exterminen unos a otros. Eso es lo que ha pasado a lo largo de la historia. Avancemos en el tiempo. Va a venir la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, ¿qué va a pasar? Ya vimos lo que había pasado atrás. Había en el mundo unas intrigas creadas desde el año 1897, cuando se crea el sionismo, con las teorías supuestamente de dominación mundial que tendría el sionismo para apoderarse del mundo, algunas estrategias y supuestamente un pacto secreto y un documento secreto que manejaba, lo cual es mentira. Y entonces la Iglesia Católica había comenzado a mover la mano negra de los jesuitas, buscando cómo hacer una cantidad de tramas para buscar detener supuestamente esa conquista del mundo por parte de los judíos. Y se va a unir en todo esto incluso a los musulmanes, a grandes grupos musulmanes que van a estar moviéndose en esa misma dirección. Finalmente ese es un terreno que va a aprovechar Hitler para lograr el poder. Hitler le promete al mundo en el discurso de Austria, de Viena, Austria, le promete 1000 años de paz, diciendo que él no dejaría que los judíos conquisten el mundo, ni que algún otro poder, sino que el que iba a conquistar el mundo y les iba a conceder 1000 años de paz es él, en el famoso discurso del millón de Viena, Austria, de Adolfo Hitler. Esto ayuda a que la Iglesia Católica le brinde todo su apoyo a Hitler. Recordemos con Pío XI, lo que hizo Pío XI, Pío XII, en fin, toda esta gente va a apoyar a Hitler para que acabe con ese plan secreto que los judíos tienen de conquistar el mundo y acabar supuestamente con la Iglesia Católica. Y los países musulmanes, países árabes, pues también apoyan con recursos petroleros, con lo que ellos tenían, a Adolfo Hitler, para que pueda cumplir el propósito de exterminar a los judíos en el mundo. Y ya van a saber todo lo que vino a pasar con la masacre de más de 6 millones de judíos, que son lo que se da en la Segunda Guerra Mundial.
Eso era lo que buscaban, era exterminar a los judíos completamente, que milagrosamente no lo pudieron cumplir. No lo pudieron cumplir porque finalmente realmente Dios es el que intervino y esta masacre tuvo que parar, despertando sentimientos y lo que sea y moviendo fuerzas de otros lados en defensa de estas personas que estaban siendo masacradas. Entonces, mire que el Estado de Israel siempre ha estado, los judíos siempre han estado bajo sentencia de muerte, de desaparición. ¿Cuál es el grito que se oye en Irán y en los países aliados de Irán, especialmente en los grupos chiitas? Muerte a Israel. Muerte a Israel es el grito que se escucha. En el año 64, no había nacido todavía el Estado de Israel, se va a fundar lo que se llamó la Gran Federación Árabe, es decir, la Liga Árabe. Se firma por los países musulmanes en el año 44, cuando el Estado de Israel todavía no existía. Y cuando el Estado de Israel llegó a la existencia a partir del 48, en el 64 nació la organización que se llama la OLP, la Organización para la Liberación de Palestina, que tenía como propósito eso, liberar a Palestina. Es que ellos vieron a partir del 48, los países musulmanes, los países árabes, vieron a Israel como un invasor, vieron como si fuera un invasor que vino de fuera, que llegó de Europa y que se va a apoderar de esa tierra, que va a expulsar de ahí a los que normalmente vivían en estas tierras, que habían sido tolerados por los musulmanes viviendo allí, y que los va a sacar de esa tierra poco a poco, inicialmente de lo que hoy es Tel Aviv, parte de lo que hoy es Tel Aviv y algo otros territorios. Entonces se firma, van a hacer la OLP, que quiere decir la Organización para la Liberación de Palestina. Esa liberación de Palestina, si van a liberar a Palestina, ¿lo van a liberar de quién? De los judíos. Quiere decir que para que Palestina sea libre, los judíos tienen que desaparecer. Hasta el día de hoy, ese es el plan macabro que existe contra los judíos. Para ellos no pueden coexistir dos estados allí. No puede, que ha sido la idea tantas veces planteada, de que existe el Estado palestino y que existe el Estado de Israel, que los dos puedan convivir en ese mismo territorio. Pero para estos radicales, especialmente los chiitas, eso no es posible, porque para ellos Israel tiene que desaparecer del todo. Recordemos que ese plan de la convivencia de los dos estados se dio en el famoso Tratado de Oslo. Veamos los acuerdos de Oslo. En este documento está que en el año 1993 se planteó que existieran los dos estados. Ahí está. Estos son los acuerdos de Oslo. Ahí está Bill Clinton con Isaac Rabin, que es primer ministro de Israel en ese momento, y Arafat, que era el presidente de la Organización para la Liberación de Palestina, Yasser Arafat, que está allí con el turbante, y en el centro está Bill Clinton, que era para ese entonces presidente de Estados Unidos. Ahí están los famosos acuerdos, buscar unos acuerdos donde los dos estados pudieran convivir. Se firmaron esos acuerdos, pero ya saben, los radicales, tanto judíos como musulmanes, algún radical judío que va a matar a Isaac Rabin poco tiempo después, Egipto, que era otro de los garantes, su presidente también muere por un radical musulmán, y finalmente los chiitas van a hacer todo lo posible porque se vuelvan pedazos todos esos acuerdos que se firmaron en Oslo y no se lleven a cabo, ya que ellos buscan la liberación de Palestina, es decir, que desaparezca completamente supuestamente el invasor, que son los judíos, que es Israel, desaparezca del todo, que desaparezca el nombre de Israel, que no exista el nombre de Israel sino de Palestina, y que ese territorio sea ocupado completamente, absolutamente por palestinos árabes, y que no exista allí ningún judío y desaparezca el Estado de Israel. Eso es lo que busca, ese es el sueño que ha tenido desde que nació en el 64 la OLP, y eso es lo que hasta el día de hoy busca Irán con toda esa cantidad de personas que ha logrado establecer en los países vecinos de Israel,
patrocinados por Irán para que destruyan el Estado de Israel. Es el caso de Gaza. Gaza simplemente es un grupo de personas que trabajan para Irán, es decir, no Gaza en sí, la población en general, sino los de Hamas y también los de Hezbollah, que es el otro grupo terrorista también trabajando, haciendo su obra macabra contra Israel desde el Líbano, y los hutíes desde Yemen, en el Mar Rojo. Entonces, todo esto que busca la liberación de Palestina, y la liberación de Palestina significa para un musulmán, y especialmente si es chiita, la desaparición absoluta de Israel, porque no puede existir Israel si no puede existir Israel si existe o si ellos llevan a cabo la famosa liberación de Palestina. Eso, en términos generales, ¿tenemos un documento más? Tenemos un documento más que vamos a compartir con ustedes brevemente aquí. Es necesario recordar para que actualicemos lo que pasó en octubre del año pasado. En el año 2020, en el año 2020, se van a firmar unos acuerdos que se firman en Arabia Saudí. Ahí están, se van a firmar unos acuerdos entre el primer ministro que tenemos ahí en el centro, al lado del presidente Trump, tenemos, por ese entonces presidente, tenemos a Netanyahu, tenemos a otros países como Emiratos Árabes, en fin, entre otros, que van a firmar un acuerdo de cooperación y no agresión de estos países árabes en contra de Israel, conocido como los Acuerdos de Abraham. Este tratado se llamó los Acuerdos de Abraham. Los países importantes de musulmanes, con Arabia Saudí a la cabeza y otros, quieren firmar unos tratados de no agresión, de cooperación y especialmente reconocimiento del Estado de Israel, que antes no había sido reconocido por ellos. Lo quieren reconocer. En los días próximos al 7 de octubre del año pasado, estos tratados habían avanzado y estaban a punto de una firma final. Pero Irán no podía tolerar esto, porque los musulmanes radicales vieron esto, que si se firmaban esos tratados y Israel era reconocido por los mismos países árabes musulmanes, entonces sería imposible la liberación de Palestina. Y por eso lanzan ese ataque furibundo que se lanzó ese 7 de octubre del año pasado y que encendió la guerra y el incendio de guerra que hasta el día de hoy no se ha podido apagar. Eso se hizo buscando apagar una llama de esperanza de paz que se estaba abriendo en esa zona del mundo mediante estos acuerdos conocidos como los Acuerdos de Abraham, pero Irán echó por tierra todo esto, hizo que se sepultara toda esa esperanza de paz, haciendo lo que hizo ese 7 de octubre del año pasado. Gloria a Dios, gloria a Jesucristo, tremendo tema, ¿verdad? Mire lo que vimos hoy. Cómo Israel, donde nace toda su amenaza de destrucción, bajo la óptica bíblica. Es que aquí todo es bajo la óptica bíblica. Por eso estoy trayendo temas secuenciales. Muy pronto vamos a traer unos temas aquí también hablando acerca del origen de las religiones, dónde nacen las religiones paganas. Todas son trinitarias y tienen un principio. Y voy a hablarles de manera secuencial, parte 1, parte 2, y así voy a ir, porque así tenemos los estudios y porque también lo están pidiendo. Hoy, Israel condenado al exterminio, ¿dónde empezó todo? Ya ustedes lo vieron. En la próxima entrega vamos a ver cómo terminará todo. ¡Oiga, gloria! Hoy cómo empezó todo, ustedes vieron ya. Tremendo estudio, este hombre con pura palabra, explicando los conflictos que Israel ha tenido a lo largo de la historia y cómo empezó todo. En la próxima entrega, cómo terminará todo. No te lo vayas a perder.
Que el Señor Jesucristo te bendiga grandemente.